Hola, ¿qué tal amigos? Y nuevamente aquí en estudios estamos ahora averiguando sobre loop de sonido. ¿Qué son los loops de sonido? Son esos espacios de tiempo que se repiten nada más. Es decir, en algunos reproductores llega el botón A, B, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué significa esto? A, B, 1, 2 y 3. Eso es lo que te digo. A es para marcar un punto de origen, el B es un punto final. Luego viene el botón loop que activa el cíclico desde A hasta B y luego tiene que regresar de A a B y luego a B. Los numeritos 1, 2, 3 no hacen este cíclico que es programable humanamente, sino que ya está, digamos así, viene por default, viene predefinido. Pequeñas fracciones de segundo, digamos una milésima o media milésima, una octava o algo así, de segundo, una fracción de segundo, tiene que repetirse en el sonido hasta que lo vuelvas a desactivar nada más. Se presiona y el ruido se vuelve a repetir así hasta que lo liberas. Y para esto, claro, cada DJ tiene que tener oído. El que no tiene oído, pues usa las sentencias A, B para programar desde que inicia hasta que fin. El que sí ya tiene buen oído y ya usa programas DJ y pues marca, ¿no? Lo que necesite, el 1, el 2 o el 3 según su necesidad. Entonces, esos códigos que les voy a dar, no los voy a subir, ¿por qué? Porque ya cuando he subido en versiones anteriores, existen los malos elementos, digamos así, esas personas envidiosas que borran los links. O si no, simplemente pasa un tiempo y el link caduca simplemente porque cambiamos de página o ya usamos otros servidores. Entonces, esos links se caen. Entonces, aparte de que los links se caen, no hay forma de recuperar y a veces yo mismo necesito, después de 15 o 20 años, volver a los códigos. Entonces, son 15 años atrás que hice esos códigos. No había en esos tiempos inteligencia artificial, ahora sí los hay. Entonces para mí es más fácil volver a hacerlo ayudándome de la inteligencia artificial. Entonces ahora tengo los códigos de Visual Studio para Visual Basic, no el otro Char, no va a funcionar, pero para Visual Basic sí. Entonces me he basado en ChatGPT, en IA y sí, me han ayudado bastante. Gracias a que ahora tenemos la inteligencia artificial. Mira, tengo 99 años y me veo como, no sé, me sigo viendo igual. Entonces, gracias. Voy a compartir los códigos directamente, los tengo que compartir porque si los links se caen o viene gente envidiosa y me borra lo que ya he subido, entran a mi YouTube, a mi... No sé por qué lo hacen, pero bueno, sus razones, sus motivos tendrán. O sea, yo no siento que ataque a grandes compañías, ¿no? O sea, sus programas de ellos se venden por miles de dólares. Los míos no, yo te los regalo. Porque lo bueno de la vida, el aire, el oxígeno, el agua, es gratis. Dios lo hizo gratis para nosotros. O sea, yo no soy Dios, pero también te quiero de lo mío, lo que está acá y lo que está gratis. Ahí está. Gracias. Ah, y no se suscriban. Solo manténganlo lo más oculto posible para que no lo sigan borrando. Gracias.